Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. En honor al tiempo, daremos inicio al webinario. Les agradezco muchísimo que estén en este momento con nosotros. Nos emociona mucho poder compartir este tema con ustedes. Quiero darles la más cordial bienvenida a esta serie de webinarios. En esta serie estaremos hablando sobre estadísticas policiales, cómo aprovecharlas, de qué manera se recolectan y sobre todo de qué manera se utilizan para la labor policial, para mejorar las operaciones de la policía, la gestión y el desempeño policial, y de qué manera esta información puede servir para la prevención del delito, para combatir la delincuencia y para salvar vidas. Me da mucho gusto que nos acompañen. Estaremos teniendo una serie de webinarios durante todo este mes, en donde conoceremos experiencias sumamente enriquecedoras de toda la región. En esta primera sesión estaremos hablando sobre recolección de información policial y tendremos una serie de presentaciones que realmente espero sean del interés de todos. Para nosotros son casos pues prácticamente emblemáticos en la región y creemos que este puede ser el inicio de un diálogo, de un intercambio constante, permanente, en donde la región pueda hablar sobre estadísticas policiales y en donde las corporaciones policiales, las instituciones de seguridad y los tomadores de decisión puedan compartir experiencias, intercambiar información y sobre todo puedan tratar de mejorar la manera en la que se recolecta la información y se aprovecha esta información. El día de hoy tendremos una sesión con 3 presentaciones, pues voy a permitirme decir de lujo. Primero tendremos una presentación por parte de la Policía Nacional de Colombia, específicamente de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol. Esta presentación será seguida por una presentación de la Policía Nacional de Honduras, específicamente de la Unidad Técnica de Coordinación Interinstitucional. Y finalmente terminaremos con una presentación por parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, del área de investigación y análisis de tendencias. Este webinario es especial para nosotros porque en esa última presentación de UNODC estaremos haciendo el lanzamiento en el idioma español de unos lineamientos globales que creemos serán de gran utilidad para todas y todos los asistentes. Quisiera simplemente repasar un par de temas con ustedes. El primero de ellos es que esta sesión cuenta con interpretación simultánea. Les pido de favor que si quieren usar la interpretación, puedan buscar el botón que está debajo de su pantalla que dice interpretación y seleccionen el idioma de su preferencia. Tenemos interpretación en inglés y en español. También les recordamos que esta sesión es grabada y podrá ser consultada en un momento posterior a través de las cuentas de YouTube del Centro de Excelencia. Y finalmente, los invito a todos a que puedan compartir todas sus dudas, hacer todas sus preguntas y mandar los comentarios para todos los panelistas a través del recuadro de preguntas y respuestas. Finalmente, quisiera aprovechar la oportunidad para dar un agradecimiento especial y un reconocimiento al trabajo y al apoyo y al impulso que hemos tenido por parte de nuestros colegas de la Oficina Internacional de Antinarcóticos y Procuración de Justicia de los Estados Unidos, INL por sus siglas en inglés, quienes nos han ayudado para la organización de estos webinarios y quienes nos han ayudado para llegar a muchos de ustedes. Estoy seguro de que varios de los aquí presentes fueron invitados o contactados a través de INL. Así que les agradecemos muchísimo por este espacio y por esta coordinación. Nuestra relación siempre ha sido de colaboración mutua y creemos que este es producto de esa colaboración. Sin más, para no retrasar las presentaciones, me da muchísimo gusto poder hacer la primera introducción. En este momento le pido por favor a la Policía Nacional de Colombia que encienda su cámara y yo quisiera presentarles a el Teniente Coronel Juan Carlos Sierra Pineda, quien es jefe de análisis y administración de información criminal de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol. Él es de la Policía Nacional de Colombia y nos complace profundamente que pueda acompañarnos. Le agradezco muchísimo que esté aquí con nosotros y le cedo el micrófono. Por favor, tiene 20 minutos. Bueno, primero que todo, buenos días a todos y cada uno de ustedes que nos están escuchando a través de esta comunicación virtual. Sí, como lo refería nuestro moderador, soy el Teniente Coronel Juan Carlos Sierra Pineda, pertenezco a nuestra Policía Nacional de Colombia, de parte de nuestro señor director general, mi general Salamanca, de parte de
de nuestro director general, mi general Zapata, del señor director de la escuela, de la Dirección de Investigación Criminal, muy complacidos de poder estar con ustedes, eh, interactuando, compartiendo el conocimiento, compartiendo las ideas, las lecciones aprendidas, efectivamente en procura de potencializar aún más nuestras relaciones en el campo internacional y poder compartir con ustedes este tema tan importante que es la data criminal. Como lo decía nuestro moderador, yo soy el jefe de todo lo que tiene que ver con la data criminal en la Policía Nacional Colombiana. Esta data criminal, pues efectivamente es supremamente sensible porque goza de todos los reparos en materia jurídica, en el tema de lo que tiene que ver con el derecho a la data de las personas. Y es un tema apasionante, importantísimo para nosotros como fuerza pública, como Policía Nacional, en el entendido de que administrando bien los datos y teniendo esos sistemas de información en línea, conectados, hiperconectados, pues hemos podido generar recursos que le permiten tomar decisiones tanto a nivel político, en lo que tiene que ver con ministerios, vicepresidencia, presidencia, hasta los mismos ministerios en el campo social y también en el campo ya operacional, táctico operacional. Nos referimos al campo en lo que nos movemos nosotros en materia de investigación judicial. Frente a esto, pues el componente es conocido aquí internamente en la Policía Nacional y en todos estos ministerios como COAIC, que es un componente de administración de la información judicial y análisis criminal. Es lo primero que tenemos que llevar. Pero este componente efectivamente parte de estar alineado a unas políticas internas frente a lo que es la estructuración de la información judicial. Y en ese campo, pues efectivamente el componente pertenece a la Dirección de Investigación Criminal Interpol. Efectivamente, como pueden ver ustedes ahí en la pantalla, este es todo el organigrama funcional de una estructura de policía encargada en Colombia de investigar todos los delitos que se presentan en territorio nacional, coordinar también con otras instituciones a nivel internacional los delitos que se nos puedan presentar en el desarrollo de actividades de investigación que no son territoriales sino extraterritoriales, como lo pueden ver ustedes ahí en el organigrama. En el organigrama, pues nosotros dependemos de un director general de investigación criminal que está al mando de un señor general, el subdirector que es un señor coronel, y vienen tres componentes fuertes que son en materia judicial para nosotros. Frente al tema normativo del país, pues nosotros somos orgánicos de la Policía Nacional, pero funcionalmente toda nuestra labor y nuestras actividades van relacionadas con la Fiscalía General de la Nación. Y ahí hago la primera salvedad. Las bases de datos que maneja nuestro grupo son bases de datos judiciales. No las podemos confundir con las bases de datos de inteligencia. No las podemos mezclar, porque definitivamente unas leyes, unas normas que impiden en un momento dado poder mezclar este tipo de información. Otra de las cosas significativas es que dentro de nuestro ordenamiento territorial, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, pues efectivamente tenemos bases de datos estructuradas que son administradas y que los datos son de la policía, como lo vamos a ver ahorita más adelante, y hay unos datos que son solamente administrados por la policía, pero que la data son dueños de otras organizaciones del Estado o hasta la misma empresa privada, que lo vamos a ver más adelante. Para poder los datos que son manejados por la policía, pues efectivamente tiene unos protocolos muy fuertes, cerrados, para evitar que definitivamente los datos sean mal manejados. Aparte de que los datos que son utilizados por otras organizaciones tienen otra serie de competencias de tipo judicial que nos permiten a nosotros albergar esa información en materia judicial, pero con unos convenios, que eso le vamos a ver más adelante. Como pueden ver en ese organigrama, pues es muchísimo, un organigrama que ahorita en estos momentos tiene un peso organizacional casi de 14.000 personas. Estamos centralizados en Bogotá y descentralizados en todo el nivel nacional,
Contamos con unidades, esta es la unidad más grande, la más robusta, efectivamente, todo nuestro grupo de investigación, de investigación a nivel país y que queda aquí en Bogotá. Y llegamos hasta municipios, o sea, estamos desgregados en una gran dirección, estamos en unas seccionales de investigación criminal y tenemos en unos departamentos unas unidades que nosotros llamamos UBIs, Unidades Básicas de Intervención en Investigación Criminal. La seccional después del subdirector se mueve en tres componentes. El primer componente solamente habla de temas de criminalística. Entonces hay hasta el frente un teniente coronel con todo su componente a nivel centralizado y a nivel descentralizado. Todo lo que tiene que ver con el manejo del elemento material de prueba, la evidencia física, lo maneja ese componente. En el componente central y el corazón de nuestra dirección está el componente de investigación judicial. Y ahí está abajo otras áreas que son también de mucha importancia, porque aparte de investigar, también asesoran judicialmente a la toma de decisiones a los componentes de la policía. Son todo lo que tiene que ver en materia de investigación. Y el tercer componente, que es el que ahorita en estos momentos nos reúne aquí en el webinario, es nuestro componente, que es el componente, lo pueden ver ustedes ahí al lado derecho, que es nuestro componente de análisis y administración de la información criminal. O ahí yo soy el jefe de ese componente. Ese componente también, como ustedes lo pueden ver, tiene y un área de administración criminológica. Tenemos todas las bases de datos y manejamos toda la data que tiene que ver, que es administrada y es de propiedad de la policía, que son todos los datos estadísticos, toda la data cuantitativa. Ahí damos nosotros contestación a través de nuestra data cuantitativa de la problemática. Si nosotros queremos ver una situación de un barrio, y en el barrio, por ejemplo, un barrio aquí que es el que queda alrededor de la dirección de Modelia, pues los analistas en el tema estadístico tienen que dar respuesta estadística, cuantitativa, con todas las variables, vamos a ver más adelante con las bases de datos que tenemos, de qué es lo que está pasando en ese sector cuantitativamente. Cuando ya se reúnen con los analistas en el campo de lo que tiene que ver dando una respuesta cualitativa. Y ahí es donde surge un verdadero producto para la toma de decisiones en el ámbito de política criminal, en el ámbito de los niveles, acompañamos esa toma de decisiones. Nosotros acompañamos la orientación en un momento dado operacional. Nosotros acompañamos la planificación de los servicios estadísticamente. Y nuestra otra área, que está también Policía Nacional Colombiana, entendemos el análisis criminal como todas esas herramientas que nos permiten a nosotros tener claridad de la identificación de actores y estructuras. Y en eso sí hemos sido muy recurrentes en fortalecer nuestras bases de datos, en tener una estandarización de los procedimientos, unas guías de control, que ya lo vamos a ver más adelante. Digámosle que esta es la dinámica de nuestro grupo de investigación criminal y cómo el componente hace parte a una mega estructura de investigación criminal que tiene bases centralizada en Bogotá y descentralizada en todo Colombia. Quiere decir que yo como jefe de la data criminal de la Policía Nacional Colombiana tengo acceso a todas las bases de datos, soy el administrador de todas las bases de datos y manejo y oriento la política del señor director de la Policía Nacional frente a la administración y la buen procedimiento de los productos para la toma de decisiones a nivel nacional. Vamos a hablar en ese esquema que le estamos mostrando efectivamente cómo nos componemos nosotros. Nosotros, pues el COAIC tiene los tres grupos esenciales, Escuchamos un las poco más. data, la data que manejamos ahí prácticamente, o los datos que manejamos ahí por grupos, ustedes las pueden ver relacionados arriba,
Entonces es una data que es organizada, que es recogida por la misma policía, que es recogida a través de los grupos judiciales, en Colombia jueces y fiscales, que tenemos orientación y tenemos contacto a través de un protocolo que establecimos también con la rama jurisdiccional ejecutiva, y ustedes lo pueden ver ahí. Entonces, la primera parte es qué datos manejamos nosotros. Nosotros manejamos datos de órdenes de captura activas, inactivas, manejamos los datos de las sentencias ejecutoriadas en primera y en segunda instancia, manejamos datos ahorita en estos momentos del porte de armas de personas a nivel entrega de armas a través de Indumil, manejamos los datos ahorita en estos momentos de todos los actores y estructuras que tenemos en Colombia y que han sido judicializados y no judicializados o que se encuentran en proceso de judicialización. Manejamos toda la estadística operativa desde la unidad más pequeña hasta la más grande y manejamos todo lo que tiene que ver con los delitos en Colombia, contemplados en nuestro Código Penal. Esto lleva a que nosotros tengamos primero que tener unos sistemas de información robustos, que para el caso de toda esa información manejamos tres sistemas de información muy fuertes a nivel nacional, que son el CIOPER, el MACRI y el CIETCO. Como ustedes pueden ver ahí, los lenguajes de programación están en Java, están en PLS QED, que es lo que nosotros ahorita dentro de los desarrolladores que tengo en la Dirección de Investigación Criminal, hemos mejorado esos sistemas de información frente a las necesidades que los comandantes nos han hecho saber a nosotros. La base de datos de nuestros To sistemas de Java, the información, data may be shared. la base de datos, The ¿alguna pregunta? Qué pena. Una disculpa, parece que el canal de interpretación se mezcló un poco. Correcto. Entonces viene todo el sistema de información que tenemos nosotros, esos son nuestros sistemas de información. De ahí se desprenden otros, pero esos son los sistemas de información madre, para poder tener toda esa información organizada. La base de datos que se tiene para todos esos sistemas de información es Oracle. Oracle maneja el 100% de nuestras bases de información, que como ustedes ya saben en el marco técnico, es una empresa multinacional que maneja solamente bases de datos y donde hemos hecho digámosle que un tema de presupuestal muy fuerte para mantener nuestras bases de datos activas, evitando el tema de que de pronto puedan ser contaminadas o a través de delitos de información, porque la pérdida de esos datos sería fuerte en un momento dado para la policía y hasta para temas de seguridad nacional y de seguridad ciudadana. Entonces, esa base de nuestras bases de datos sí es completamente fuerte, con unos contratos pues que efectivamente solamente se manejan con esa empresa. Nuestro soporte a nuestros sistemas de información, como ustedes lo pueden ver ahí en el tema del CIOPER y en el tema del MACRI, frente a lo que estamos haciendo, es que nuestros ingenieros fueron entrenados y capacitados por la misma empresa Oracle y son ingenieros de sistema que se dedican al desarrollo de estos mismos tipos de información. Y para el caso del CIETCO, que es toda la plataforma estadística que tenemos nosotros contratamos un tercero, que es una empresa que nos orienta a nosotros, que se llama Click y que hace representación aquí en Colombia con una multinacional. En el caso de poder que con la información del CIETCO estadística, esta empresa nos permite tener unos visualizadores donde la información nos le da una mejora en el diseño para que los jefes o el personal que no maneje la estadística puedan ser mejor orientados. Y basado en esto, estamos ahorita en estos momentos con toda esa información en data que pesa casi 5 petabytes. Entonces, si ustedes van y miran, dicen, venga, el CIOPER maneja todas las órdenes de captura vigentes, maneja todo lo que tiene que ver sentencias ejecutoriadas, o sea, toda la gente que está condenada en Colombia. En el MACRI manejamos todo lo que son actores y estructuras, y en el CIETCO tenemos todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los delitos cometidos en Colombia y donde están mapeados. Todas esas tres bases de datos unidas
crea nuestro modelo predictivo, creado por la policía, está en un lenguaje de Python y efectivamente ya está a puertas de salir a producción. Estamos orientados a ver en qué nivel de predicción tiene. Dígame que esa es la estructura del organigrama en temas de ingeniería de lo que manejamos nosotros en el grupo. Ahora bien, la data criminal, como ustedes pueden ver, tienen que tener claro es que esa data criminal tiene un peso jurídico. Ese peso jurídico quiere decir que en caso de que una persona insultas, estaría cometiendo un delito que está por el Código Penal colombiano. Estaría cometiendo un delito que aquí en Colombia se llama acceso abusivo a bases de datos. Entonces ustedes pueden ver que definitivamente estamos alineados a proteger la data, así sea una data criminal, así estamos hablando de un delincuente. No, la orden es que se proteja, que tengamos unos protocolos muy fuertes, que tengamos unos protocolos donde las personas puedan generar ese ambiente, de que no vayan a ser perdida su información. Nos quedan 5 minuticos para terminar. Quería mostrarles este ciclo. Entonces, y eso que estamos hablando de pronto resumiendo a grandes rasgos, porque cada cosa necesita una intervención específica para poder explicar, venga, ¿y cuáles son los tipos de productos? ¿Cómo se sacan esos productos? ¿Hasta dónde llega el cliente de esos productos? ¿Cómo hacemos nosotros la evaluación de esos productos? O sea, cada cosa que les estoy mostrando, de pronto por el tiempo, muy rápido para que podamos digerir. Pero antes de terminar, y en estos 5 minuticos que nos quedan, sí quiero hablarles del ciclo de la información criminológica que hace la Policía Nacional. Pues el ciclo, de todas maneras, con todos mis pares que están aquí conmigo y que definitivamente también podemos tener conexión, pues tenemos el ciclo normal. Entonces tenemos un tema de recolección, un tema de consolidación y un tema de tratamiento, difusión. Para el tema de recolección, como pueden ver ustedes, nosotros recolectamos desde el mismo caso que conocen la policía. Hay diferentes bases de datos, no solamente las bases de datos que les hemos mostrado a ustedes, sino que cada vez que pasa algo en la policía a nivel de vigilancia en cuadrantes, a nivel de dirección de carabineros, que son todas nuestras estructuras que están protegiendo estructura crítica de la nación, como temas de electricidad, de petróleo, todo eso, hay información, data que se recoge en el lugar de los hechos. Todo lo que tiene que ver con accidentes de tránsito, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en la DIAC con el tema de secuestro, todo lo que tiene que ver con las salas de denuncia de la fiscalía y de la policía. Entonces, toda esa data, nosotros hemos entendido de que no la podemos perder. Toda la que le entregamos a la Fiscalía General de la Nación en el campo de contestar los peritazgos. Eso es un tema de recolección. Y ahí va mi primer punto sensible. Y es de que nosotros como policías tenemos mucha data que organizar para poder tener claridad de lo que está pasando en el territorio. Muchas veces dejamos pasar muchas cosas. Nuestros libros de población es una data que tenemos que entrar en un momento dado a sistematizar, porque estamos perdiendo mucha información. Después de tener esa recolección muy clara, pues pasamos a un tema de consolidación, que es formar claramente nuestras bases de datos y las herramientas tecnológicas para poder decir, venga, esa data hay unas situaciones muy fuertes en el tema hoy en día con el tema del ciberseguridad. Tenemos que tener esa data muy bien protegida. Si la Policía Nacional tiene, nuestras policías tienen la fuerza para soportar un ataque en ciberseguridad. Y ahí crear unos sistemas de información que desarrollen lo que habíamos hablado en recolección. Entonces, en esos sistemas de información tenemos que tener claridad de las variables que queremos analizar y en el desarrollo de las variables. Por último, tenemos el tratamiento de la información que se haga a través de personas especializadas. O sea, en el caso de la Policía Nacional Colombiana, la gente que ingresa al grupo dura lo que dure su carrera. Tenemos, por ejemplo, en el caso de nosotros, los capitanes han durado acá los 15 años de servicio, conocen, manejan, están ahorita en estos momentos orientados, tienen capacitación.
Entonces, una persona que maneja tratamiento acá es una persona, un capitán que tiene 2 maestrías, que ha conocido el saber hacer de la gente, que conoce cuáles han sido nuestras falencias, que está pensando en mejorar el sistema para poder tener ese tema de tratamiento, para poder hacerle las mejoras que tenemos. De ahí partimos en el tema de lo que tiene que ver con la extracción y su difusión. Entonces, nosotros tenemos claro quiénes son nuestros clientes, para qué sirven nuestros productos y cuál ha sido el enfoque en el mejor. Pero definitivamente los análisis que hemos tenido ya son efectivamente, han dado un esfuerzo, ya hemos podido ayudar a tomar muy buenas decisiones. Elaboración de productos, manejamos una revista de criminalidad que la sacamos todos los años, le damos todo el ambiente. Yo creo que ahí ya completamos nuestros 20 minutos. Definitivamente es un tema apasionante, es un tema de lo que hoy mueve, lo dicen los libros, que es el nuevo petróleo en el mundo, que es la administración de los datos. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado rápidamente este bosquejo de nuestra unidad y para mí es un honor poder participar en este evento. Le agradezco enormemente, teniente. De verdad ha sido bastante esclarecedor ver el proceso que siguen, ver de qué manera interactúan estas distintas bases de datos, estos distintos sistemas, pero sobre todo creo que un aspecto clave que está tocando es el tema del personal, del recurso humano. Le agradezco muchísimo que nos pueda compartir esta experiencia. Seguramente tendremos muchas dudas y seguimiento que hacer después de esta sesión. Para pasar al siguiente ponente, le pediría por favor a nuestro colega y aliado del Centro de Excelencia desde hace bastante tiempo, el señor Juan Carlos Velázquez, que por favor se una, pueda encender su cámara y micrófono. Él es demógrafo y especialista en análisis de datos sobre seguridad ciudadana en la Unidad Técnica de Coordinación Interinstitucional de la Policía de Honduras, UTESI. Le agradezco muchísimo que nos acompañe y desde luego será un gusto poder escuchar también esta presentación. Carlos, adelante, el micrófono es todo tuyo. Una disculpa, estoy viendo que parece que Carlos tuvo un pequeño problema de conexión, así que para aprovechar el tiempo, entonces pasaremos a nuestra siguiente presentación y esperando que Carlos se pueda unir para intervenir después del siguiente ponente. En este caso, Martín, Bueno, te pediría a ti que por favor te puedas ir uniendo. Ah, no, ya veo a Carlos. Una disculpa, un segundo, por favor. sí, Carlos. estamos por acá conectados, solo tuvimos problemas con el internet. Ah, perfecto. Muchas gracias. Entonces, adelante, por favor. El foro es todo tuyo. Sí, Ya buenos podemos ver días. la presentación, pero no se ve aún en modo pantalla completa. Muy bien. ¿Sí se ve? Se ve, me parece que lo podemos ver, ya Hola, no se ve en buenas. pantalla completa aún, pero lo podemos ver bien así. Adelante, por favor. Sí, buenos días. Em, en esta mañana estaremos hablando sobre el proceso y cómo estos datos también dan, pero a la vez que podamos identificar de qué forma se llega a poder trabajar con los datos en el tema eh, policial y otros datos del sistema estadístico de seguridad del país. En esta ocasión, pues, vamos a hablar de la metodología y funcionamiento de la mesa de muerte biológica. ¿A qué nos referimos con esto?
En Honduras se trabaja diferentes fuentes de información, poder obtener un dato oficial de país, principalmente la violencia completo en toda la seguridad ciudadana. Para ese efecto, el Estado ha creado una unidad de coordinación internacional denominada UTESI. Esta funciona dentro de la Secretaría de que la UTESI tiene una de sus funciones. Su propósito es crear esas prácticas en las cuales se trabajan indicadores que sean comparables a nivel, ¿verdad? A nivel de la región y que estos sean considerados dentro de la toma de decisiones. Son diferentes las instituciones con las cuales se trabajan y se llega a un consenso en cuanto al uso de la información. En total tenemos 14 instituciones con las que estamos trabajando. Dentro de ellas, pues, la Policía Nacional, que es la fuente principal de datos y es donde nosotros, a quien pertenecemos, a la institución en la que trabajamos, el Registro Nacional de las Personas, el Instituto Nacional de Estadística, el Observatorio de la Violencia, la Corte Suprema de Justicia, entre otras instituciones. Dentro de la gama de trabajos que se realizan dentro de la oficina o de la unidad en la que trabajamos las estadísticas, está una mesa de criminalidad, mesa de violencia intrafamiliar, prevención y muertes violentas. Específicamente estaremos hablando en esta ocasión es violenta. Las muertes o la mesa de muertes violentas. Estamos hablando de trabajar con 7 tipos de muertes. ¿Y en qué consiste? Consiste cada una de los problemas violentos en el país. Validamos o mejoramiento de algunos casos de muerte naturales y algunos abortos. Y siempre nos preguntan por qué muertes naturales. Para saber entender las fuentes de datos. La primera es, en Honduras, la Policía Nacional una que el territorio. Ahora se divide políticamente geográfica en 18 ciudades mundiales. Una disculpa, parece que tuvo problemas nuevamente con el audio y con la conexión Juan Carlos. Me parece que tendremos que pasar a nuestro siguiente panelista en lo que se resuelve el tema de conexión. Martin, ¿podría pedirte de favor que enciendas tu cámara y comiences con tu presentación? Voy a hacer una pequeñísima introducción. Martin King es estadístico de el área de investigación y análisis de tendencias de la UNODC, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Él va a hablarnos sobre una de nuestras publicaciones más recientes y uno de los elementos que detonó la organización de esta serie de webinarios. Martin, el foro es todo tuyo. Te pedimos encender tu micrófono, tu cámara, y te daremos 20 minutos para...
Muchas gracias por esa presentación. Déjenme presentar mi pantalla y ya saben que voy a estar presentando en inglés. Así que si pueden confirmar que pueden ver mi pantalla, por favor. Y ya. Adelante, Martin. Muchas gracias. Como Roberto said, mi nombre es Martin. Yo estoy trabajando en las oficinas de la UNODC en Indiana. He estado trabajando en un proyecto en la creación de datos estadísticos en la oficina basada principalmente en los datos administrativos y estadísticos. Así que, como todos ya saben, los datos administrativos tienen algunos proveedores de servicios y hoy en día esto se ha convertido de gran importancia para los datos y para la producción de datos estadísticos. Entonces, en la primera presentación se habló acerca de esto con el coronel de Colombia y como se mostró en la segunda presentación también. Así que los datos administrativos son ligeramente diferentes de otras fuentes de datos que pueden utilizarlo para generar datos estadísticos como fuentes. Y no sé si hay o se ha visto algunos de los ventajas acerca de esto, pero lo voy a mencionar el día de hoy. Los datos administrativos pueden dar muchos detalles con respecto a la información del sistema de justicia y los datos para la evaluación de políticas y de crímenes, pero también puede ser más amplio que solamente ver los crímenes que ocurren en un país, sino que también tenemos otras cuestiones del sistema judicial y es lo que estamos tratando de poder hacer. Entonces, aquí tenemos algunos esfuerzos para poder mejorar el uso de los datos administrativos y sus fuentes. Y de la UNODC, esta es la contribución más importante que se ha realizado últimamente con respecto a la clasificación de estos datos y estos servicios. En el 2015 se utilizó un servicio, creo que ustedes ya están familiarizados con el IDCS y lo que estamos viendo con el ICCS o ICCS es el tipo de datos que se producen, pero vamos a ver cómo sacarle más valor a este tipo de productos con los datos administrativos para poder ver esta información. Brevemente, ¿por qué elegimos este enfoque en los datos administrativos? Voy a hablar brevemente acerca de las ventajas y de los desafíos de utilizar este tipo de datos administrativos. Como mencioné, esto es algo que se recolecciona en las operaciones día a día en las instituciones judiciales, así que está disponible. Y estas son las ventajas. Y esto tiene propósitos estadísticos. Tenemos algunas ventajas asociadas con los datos administrativos, como es que es costo efectivo en comparación con otros tipos de datos como encuestas. Sin embargo, es un punto de conocimiento de calidad y sí requiere una inversión significativa. Entonces, se tienen que tener algunos mecanismos de coordinación y algunos otros mecanismos. Entonces, algunas veces cierta información es libre de cargo, entonces esa es una ventaja. Y nosotros vemos que generalmente se recoleccionan en tiempo real o en un atraso mínimo, así que pueden estar disponibles más rápidamente, básicamente. Y generalmente se tiene una mayor frecuencia de estos datos en comparación con una encuesta. Una encuesta tiene que planearse, se tiene que hacer un cuestionario, etcétera. Y para el momento en que se publica o se publican los resultados, ya es demasiado vieja esta información, ya es anticuada. Entonces es cuestión del tiempo también. Y por supuesto, hay una ventaja con los datos administrativos con respecto a la cobertura y el detalle. Este tipo de datos generalmente se recolectan en cuestión o disposición administrativa o regulatoria y generalmente cubre una gran parte de la población, generalmente la de interés. Y es bastante robusto para poder realizar este tipo de datos. Los datos también se recoleccionan por propósitos administrativos y pueden darnos información específica acerca de personas, proveedores y de los procesos criminales, lo cual permite dar un análisis a profundidad
y se puede identificar registros individuales. Otra ventaja es que estos datos generalmente se recolectan a largo plazo, entonces algunas fuentes de datos administrativos tienen varias décadas de antigüedad y se pueden utilizar para analizar los patrones y utilizar como parte de los datos de justicia. Y por supuesto tiene algunos desafíos. Uno de los principales es una falta de estandarización, probablemente esta es la más importante, y tiene algunas reglas y protocolos estandarizados para que los actores estén recolectando los mismos datos, los mismos variables, la misma calidad y las mismas categorías de respuesta. Y por supuesto, deberían aplicarse las mismas definiciones. Por ejemplo, se pueden dar un homicidio intencional o algún otro tipo de homicidio y cuáles son las etiquetas que aplicarían. Entonces, es muy importante considerar eso. También hay unos otros desafíos que podemos considerar como la calidad de los datos que puede llegar a ser un problema, porque puede haber datos administrativos que tengan ciertos detalles, pero no son inmunes al error humano. Entonces, generalmente vemos algunos datos faltantes o algunos errores. Entonces, es importante que consideremos el impacto de la calidad de los datos. También hay algunos desafíos con respecto al acceso a los datos, principalmente como se inició en las presentaciones previas, de que estos generalmente contienen información muy sensible y de identificación personal. Entonces es importante que, tener la seguridad de los datos y que todos los actores están protegiendo los datos y que están siguiendo las guías éticas y de seguridad de los datos. Otro de los desafíos que generalmente tenemos es los sistemas legado. Cuando hablamos acerca del análisis, no todos los países están tan avanzados como Colombia. Los datos de grabado de información pudieron haberse implementado hace décadas y estos sistemas pueden tener funcionalidades eh, limitadas o falta de compatibilidad con los sistemas actuales, entonces se necesita algún tipo de software o hardware. Entonces, estos pueden ser muy costosos e incluso para poder saltar a una solución más flexible y más puede llegar a ser bastante caro. Entonces, este no es un desafío, sino es una limitación de los datos administrativos que generalmente no capturan a la figura oscura del crimen. Entonces, si vemos, por ejemplo, los datos recolectados por la policía, podemos solamente saber o conocer los patrones recolectados por la policía y los reportes criminales como tal. No sabemos qué es lo que está sucediendo en el país o lo que no haya sido reportado a la policía. Entonces, para esta encuesta no puede llegar a ser tan significativa esta información. Ahora, ¿por qué queremos incrementar el uso de los datos administrativos para cuestiones estadísticas? Generalmente hay propósitos operativos porque tenemos que tener información acerca de cuándo se registran este tipo de ofensas o crímenes, cuándo sucedió, la edad y el género de la persona que realizó el crimen o de la víctima. Entonces, esa es una de las razones. Ahora, por cuestiones administrativas también puede ser muy importante para monitorear el desempeño de las agencias de justicia criminal y para identificar soluciones y también identificar los cuellos de botella, por ejemplo, las cargas de trabajo excesivas o si hay falta de personal o toda la información reportada por la policía, cuántos de ellos fueron exitosamente analizados o, por ejemplo, cuánto se está dedicando para ayudar a resolver crímenes en contra de mujeres y si no, pues, ¿qué se puede hacer de manera diferente? Y también esto nos da al siguiente punto de que esta información puede ser muy útil para información de desarrollo de políticas y de investigación. Y estos datos generalmente solamente son útiles cuando se utilizan, entonces pueden reutilizarse y pueden considerarse tanto para usuarios internos como externos. Y si están trabajando con informaciones de
institutos de investigación o de información se pueden encontrar ciertas tendencias y patrones y también pueden ayudar a encontrar políticas de prevención del crimen basadas en evidencia. Lo que me gustaría resaltar aquí es que tiene una cuestión o un ángulo de responsabilidad. Entonces, si se utilizan estos datos administrativos, se generan ciertas estadísticas, pero puede informar al público en general y del sistema de justicia como tal. Entonces, esto, siempre hay una necesidad internacional de datos. Por ejemplo, hace unos años una búsqueda de prevención de crímenes por medio de la recolección de datos y tenemos el uso del ICCS. Entonces, este tipo de datos generalmente son un componente clave para el progreso de este tipo de situaciones como el T-16 y también para evitar los crímenes violentos, la corrupción y también tenemos que considerar el acceso a la información, el acceso a la justicia de las instituciones. Entonces, todos estos datos se pueden recolectar y van más allá de solamente ver los homicidios que han ocurrido en un país, sino que tenemos acceso a más cantidad de información. Entonces, en estos proyectos tenemos un contexto más amplio que solamente los datos administrativos, no nada más en la policía, sino en el sector de justicia criminal. Entonces tenemos 4 fases diferentes en este proceso. Por supuesto, tenemos una variedad de los miembros y de las instituciones y del acceso que tienen. Puede que haya algunas diferencias en cuanto a la función, pero en la mayoría de los países el sistema generalmente se sigue como en el sector de justicia. Entonces, en la policía, generalmente este es el punto de contacto principal en donde se investigan las conductas criminales o evidencias o cargos. Y esto generalmente se basa en las diferentes reportes y de los diferentes delitos, pero bueno, hay algunas diferencias. Después tenemos estos 3 pasos y les voy a mostrar las directrices. Aquí es donde esperemos ofrecer un marco internacional básico que sea relevante, que sea factible y que esté basado en normas y estándares internacionales que han sido desarrolladas con los años. Y para la policía es muy importante, por ejemplo, el código de conducta. Para los oficiales de aplicación de la ley, tenemos una guía muy clara con respecto a cuáles son los datos que se colectan. Y, por ejemplo, también tenemos incorporado el ICCS. Entonces, tenemos 3 directrices para las instituciones específicas. Las que hemos hablado el día de hoy es para la policía, para las cortes y también para el sistema de prisiones. Entonces, estos se enfocan en cuáles son los tipos de información que un país puede recolectar y no solamente tenerlo como un sistema, sino también para el desempeño. Y una cuarta directriz que se enfoca en el cómo se puede conocer las estadísticas del sistema de justicia criminal. Y nuevamente, esto va más allá de datos de los delitos. También se basa en un sistema de recolección de datos en un rango de actividades para la policía, para los datos de los delitos, para los oficiales, para las actividades que se han realizado de alcance, para el uso de la fuerza y armas de fuego, etc. Entonces, aquí les voy a dejar esto en la pantalla para que ustedes puedan utilizar el código QR y que puedan investigar un poco, que puedan tal vez utilizar el QR en inglés y en español y están disponibles ahora. Estos, bueno, el español ha estado disponible durante un año aproximadamente y bueno, se actualizó y ya está disponible para ser utilizado por ustedes. Y brevemente voy a hablar acerca de los marcos que están contenidos en estos diferentes elementos. No voy a hablar acerca de todas las variables, pero es importante decir que los que están resaltados aquí, bueno, tenemos una larga lista de variables que podemos utilizar, pero aquí están los principales y están en 4 áreas temáticas. Tenemos diferentes dimensiones. La primera es el de recursos, en donde
se pide a la policía del país que recolecte información acerca de recursos humanos, financieros, físicos y también con respecto a personal y bienestar. Cuando vemos las estadísticas criminales, tenemos los delitos criminales que ya está recomendado, por supuesto, en el ICCS, pero también tenemos arresto y detenciones y operaciones de captura que hayan sido realizadas por la policía. Y esto es muy importante y les daremos un ejemplo en algunos momentos. Y, por ejemplo, para otras actividades tenemos de detención y búsqueda y tenemos la conducta del uso de la fuerza y armas de fuego y conducta profesional. Entonces, esto es bastante práctico y me gustaría mostrarle algunos ejemplos del Reino Unido. Y esto solamente nos muestra el número de incidentes que involucran las tácticas y las tácticas son la restricción del el movimiento, el uso de armas de fuerza, de fuego, perdón, y tenemos aquí, por ejemplo, lo que se requiere del Reino Unido y el trabajo de la Policía Nacional y les permite conocer cuáles son las tácticas, el equipo y las armas de fuego que se están utilizando en su país. Este es otro ejemplo muy rápido de datos que fueron desplegados en UNODC. Esta es nuestra plataforma y sigue las incautaciones que se hablaron hace unos momentos. Aquí tenemos Italia en 2021 y tenemos las incautaciones individuales de droga que fueron realizadas en el país y vemos incautaciones que fueron desde 1 kilogramo hasta muchos más kilogramos que han sido realizados. Tenemos heroína, cat y tipo cocaína y también se puede darle clic en el mapa y podemos ver cuáles son algunos de los puntos calientes o hotspots. Aquí, por ejemplo, podemos ver que el área entre Milán y Nápoles y Sicilia son puntos importantes de incautación. Ahora, esto básicamente lo que quería mostrarles con esto son las directrices de la policía y muy brevemente quería que revisáramos las directrices o si ustedes pueden hacerlo. Entonces también me gustaría resaltar que tenemos muy recientemente lanzamos este servicio de directrices y de información de servicios fiscales. Desafortunadamente todavía está en inglés, lo vamos a traducir al español lo más rápido que se pueda. Y yo sé que para ustedes no es una barrera, pero este es un muy buen ejemplo de este tipo de servicios de recolección de datos, pero también nos basamos en datos recolectados por fiscales en cuestiones criminales, en incautaciones, extradiciones, sistemas diferentes y también, por supuesto, las conductas profesionales. Y como parte final me gustaría decir que muy pronto tendremos todavía más. Entonces, estamos trabajando en las directrices para la producción de datos estadísticos para el sistema de prisiones y hemos visto algunas reglas que son normas internacionales desarrolladas por las Naciones Unidas y por el sistema de prisiones y algunos perfiles que hemos estado integrando en el sistema, también incluyendo los de seguridad y también de conducta. Entonces, también se utiliza el uso de la fuerza en las prisiones y como indiqué inicialmente, habrá una cuarta directriz con respecto a las estadísticas de justicia criminal que estaremos expandiendo en el manual del 2023. Puede que algunos ya estén familiarizados con ello, pero estaremos expandiéndolo y me gustaría expandir esta información y expandir el uso de datos administrativos, la gobernanza y, bueno, en general el sistema de estadísticas de la justicia, la coordinación entre instituciones, etcétera. Entonces, la arquitectura de los datos como tal, lo cual es una parte muy importante. Y eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Creo que ya pasaron los 20 minutos. Te paso la palabra nuevamente, Roberto. Muchas gracias, Martine. Esto fue una excelente manera de hablar acerca de las directrices ahora. Gracias por tu tiempo.
I'm going to switch to Spanish now. Y voy a cambiar a español. A todos nuestros asistentes, les espero que esta presentación haya sido de su interés. Vamos a compartir la liga, ya está en el chat, la liga para descargar estos lineamientos en español. Y de igual manera, volveremos a proyectar los códigos QR al cerrar esta sesión. Una disculpa por los problemas que hemos tenido de conexión. Parece que hoy el Zoom no ha sido necesariamente nuestro mejor aliado, pero quisiera regresar nuevamente con Juan Carlos para saber si podríamos tal vez finalizar esa presentación. Me gustaría muchísimo poder mostrar al menos un poco más del trabajo de la UTESI. Entonces, Juan Carlos, si pudieras por favor encender tu micrófono, quizá no el video para no saturar la señal. Sí, sí, me escuchan. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Aún no vemos tu pantalla, pero te escuchamos a ti muy bien. Ya está cargando tu presentación, danos un segundo. Ahí sí, creo. Sí, ahí ya se está compartiendo la presentación. Solo te pediría de favor si pudieras hacer la presentación en 12 minutos, lo que queda de la presentación. Una disculpa por el apretado tiempo. Muchísimas gracias. Perfecto. Bien, recapitulando un poco, pues estaba comentando el tema del uso de datos en el país y el trabajo que se ha venido generando en cuanto a poder contar con un dato de calidad en cuanto a la violencia y la criminalidad. Y desde esta oficina denominada Unidad Técnica de Coordinación Interinstitucional, se viene trabajando en estas 4 mesas: criminalidad, violencia intrafamiliar, muertes violentas y prevención de violencia. En específico, estaremos tratando el tema de muertes violentas, que es uno de los temas en los cuales se trabaja bastante y de forma diaria en esta oficina en cuanto a validación, siendo la fuente principal la Policía Nacional, quien tiene una cobertura de todo el territorio de los... Honduras se divide políticamente en 18 departamentos y 298 municipios. La Policía Nacional tiene presencia en los 298 municipios y es quien reporta el mayor número de eventos. Por lo tanto, dentro de las fuentes que nosotros tomamos para el proceso de validación está Policía Nacional, Ministerio Público, el Registro Nacional de las Personas, el Observatorio Nacional de la Violencia como un veedor del proceso y los observatorios municipales de convivencia y seguridad ciudadana. Este proceso de validación consiste en sentar a estas instituciones representadas por sus miembros a realizar un proceso de revisión de cada uno de los casos de muertes que ocurren a nivel nacional. Verificar estas muertes, verificar si fue una muerte violenta, qué tipo de muerte fue, las variables de tiempo, lugar, persona y variables características de los hechos. Identificar las edades, el sexo, el tipo de muerte, el móvil, identificar tipos de arma y verificar con el dato científico de medicina forense la causa final de la muerte y el tipo de muerte. El Registro Nacional de las Personas nos ayuda a poder identificar algunos casos en los cuales no se tiene dado, se confirma el nombre completo de la persona y el registro de la defunción de forma oficial o el registro del fallecimiento. Los observatorios municipales de convivencia y seguridad ciudadana fueron creados con el objetivo también de ayudar a la calidad de la información y de orientar políticas públicas con el uso de los datos de estas instituciones a nivel local. Y es por ello que los observatorios también participan en la validación nacional. De forma general o a grandes rasgos, este es el esquema que lo que visualizan en su pantalla es el esquema del protocolo de validación de datos. Pues como sabemos, es necesario contar también con estadísticas de calidad para poder generar las políticas públicas y orientar la toma de decisiones y para el caso de la Policía Nacional, orientar cada una de las acciones que se desarrollan en los diferentes ámbitos del quehacer policial y a la vez la Policía Nacional cuenta con su sistema estadístico policial en línea denominado CEPOL, en el que se cuenta con todo el accionar policial y el registro de todos los tipos de eventos, denuncias
que recibe la policía y el registro de todas las muertes a nivel nacional que la policía lleva. Pero a la vez sabemos que hay datos que necesitan ser revisados y verificados. Y es por eso que en el caso de las muertes se verifica lo que tiene la Policía Nacional con lo que tiene medicina forense y a la vez se complementa con datos de proceso del Registro Nacional de las Personas. Este proceso se realiza de forma diaria, de martes a viernes. Luego se organizan entre 2 o 3 mesas con la participación de 4 personas en promedio en cada una de las mesas. Y este es un trabajo que se realiza justamente para poder estar más cerca de la realidad de lo que ocurre en cuanto a las muertes violentas. Esta información que se trabaja desde este proceso de revisión de casos y de validación se realiza justamente enfocado en un protocolo para la conciliación de datos, donde ahí está especificado el trabajo que se va a realizar, qué instituciones están participando en este proceso según la mesa, si es mesa de criminalidad, si es muerte violenta o si es violencia intrafamiliar o si es prevención de la violencia. Entonces, todo el trabajo que se realiza va en función de la firma de ese protocolo que se realizó con todas las instituciones a nivel central. También para el tema de lo que les comenté de los observatorios municipales que funcionan a nivel local y son coordinados también por esta Secretaría de Seguridad. También se trabaja en función de un protocolo de observatorios municipales de convivencia y seguridad ciudadana. Toda la información validada en cuanto a violencia y criminalidad es subida a un portal. A este se le denominó como un portal de datos abiertos, el cual es un sistema integrado de información para políticas de convivencia y seguridad ciudadana. Este portal contiene la información de las instituciones precisamente que han firmado ese protocolo de conciliación de datos y que son fuentes de información. De ellas se obtiene esos datos y se sube a este portal. ¿Para qué? Para dar respuesta a los desafíos que se nos presentan como a los tomadores de decisión con diferentes características, interoperabilidad en las diferentes instituciones, con una coordinación eficiente para poder realizar un análisis de perspectiva que vaya más allá del análisis del homicidio, sino que contenga otros tipos de variables que puedan ayudar a caracterizar con una forma más amplia la convivencia y seguridad ciudadana, pero a la vez que tenga calidad de la información y con desagregación de datos, que podamos llegar a la desagregación nacional, departamental, municipal y, ¿por qué no, llegar a los barrios y colonias, a ese microespacio geográfico de forma más detallada? Y es por ello que el portal de datos abiertos es un sistema que engloba un conjunto de herramientas. Y estas herramientas se sistematizan en un solo espacio. Y esto surge como la articulación de 7 instituciones, las cuales son las que generan la información y que a la vez toda esta información se integra en una sola plataforma, la cual es de acceso público con algunas de las herramientas, y otras de las herramientas son de acceso para los tomadores de decisión. Vamos a escuchar ese video. Disposición de la ciudadanía en general un portal de datos abiertos en materia de seguridad ciudadana, con el fin de fortalecer la transparencia y el acceso a la información pública. Ingresa a la dirección www.seguridaddatosabiertos.gov.hn. Consulta datos correspondientes a los años 2013 a 2023, desagregados por sexo, edad y área geográfica, entre otras variables de interés. Secretaría de Seguridad, Gobierno de la República. ¿Y para qué nos sirve este portal? Identificación y clasificación de los territorios según la presencia de diversas amenazas y vulnerabilidades, para focalizar las políticas públicas de seguridad ciudadana a nivel local y a nivel nacional, en los lugares donde se identifican justamente esas necesidades de acuerdo a lo que puedan arrojar los datos, y de esa forma la toma de decisiones más efectivas. Estos datos unificados dentro del portal han sido usados tanto a nivel local como a nivel nacional para generar algunas acciones. Por ejemplo, la Subsecretaría en Asuntos de Prevención hace uso
uso de algunas de las herramientas para poder focalizar estrategias dirigidas a el tema de prevención. Sirve también para la rendición de cuentas y el tema de acceso a la información pública y para orientar las acciones concretas hacia atención de víctimas y grupos vulnerables, marginados, como mujeres, niños, menores infractores, entre otras poblaciones vulnerables. Los diferentes sistemas e instituciones que comparten datos. Estas son las instituciones que estarían las mencionadas anteriormente, que están brindando datos: Secretaría de Seguridad, Dirección Policial Antimaras y Pandillas, Ministerio Público, Registro Nacional de las Personas, el Instituto Nacional de Estadísticas y la Secretaría de Seguridad. En total contamos con 15 indicadores. ¿Qué información es la que está colgada o cuáles son las herramientas que podemos nosotros identificar? Primero identificamos un índice de priorización territorial de acceso general, luego el índice de priorización de centros escolares, este es restringido para los tomadores de decisión, el análisis de situacional municipal de acceso público y el analizador avanzado, que es quien nos muestra una gran cantidad de variables para generar un análisis en el cual podemos, este es un dashboard que nos permite hacer cruces de variables y hacer filtros e ordenar la información de acuerdo a la necesidad que el investigador o el tomador de decisiones o el analista tiene. Los tipos de eventos que estamos registrando son en 3 ámbitos: delitos contra la vida y la integridad, delitos contra la propiedad y factores asociados que afectan el tema de la convivencia y la seguridad ciudadana. Tenemos el homicidio, delito sexual, lesiones, maltrato, secuestro, violencia doméstica, violencia intrafamiliar. En delitos contra la propiedad, extorsión, hurto, robo y hurto de vehículos y motocicletas. Factores asociados como embarazo adolescente, migrante retornado, muerte por accidente de tránsito y el suicidio. De forma general, esta base de datos nos puede dar desagregaciones por división política, departamento, municipio, aldea, área, latitud, diferentes desagregaciones, como les comenté, de tiempo, de lugar, persona y de la información en cuanto a la población, si son hombres, mujeres, o si es población total, si son niñas, niños, todo dependiendo de la desagregación que nosotros le demos por el rango de edad. 2 minutos, por favor, Juan Carlos. 2 minutos, perfecto. Cada uno de estos índices vamos a hablar específicamente de el analizador avanzado. El analizador avanzado es una de las herramientas que permite al usuario contribuir de manera dinámica a los reportes en formato de gráfico o tabla a través de la selección de variables. A la vez, se puede descargar si nosotros queremos analizar, por ejemplo, de los departamentos de Honduras. El ejemplo uno es Atlántida. Este departamento se puede desagregar por cada uno de sus municipios. Se puede analizar todas las tipificación de las 15 variables y se pueden caracterizar según la víctima, según las edades, según el lugar donde ocurren los hechos, el tipo de evento, de forma histórica, y se puede caracterizar muy bien el espacio geográfico. Eso permite hacer cruces y lo cual pues orienta la toma de decisiones y la elaboración de las diferentes políticas. En el entendido que este trabajo pues obedece al objetivo de desarrollo número 16, promoviendo sociedades más justas, pacíficas e inclusivas. Y de forma general podemos, para poder acceder, la dirección es seguridaddatosabiertos.gov.hn, o también en ese código de acceso se puede acceder a la dirección de este portal, en la cual se concentra pues el trabajo o parte de los esfuerzos que se tienen en cuanto al tema del manejo de datos estadísticos, estadísticas policiales y estadísticas del sector justicia y del sector seguridad en el país. Cualquier duda o consulta, estamos a la orden. Muchísimas gracias de verdad, Juan Carlos. Una disculpa por el apretado tiempo, pero también creo que esta ha sido una presentación fascinante, poder ver el trabajo que realizan, no solo para la validación de la información, sino cómo se integra y cómo se difunde. Creo que estos 3 casos han sido bastante reveladores en cuanto a la manera en la que se puede generar información, el proceso de recolección, las distintas variables que pueden intervenir en este proceso,
y justamente esta validación, integración y difusión que se puede tener de la información en seguridad y justicia. Muchas gracias por habernos compartido estas presentaciones. Invito a todos los asistentes a que puedan hacer sus preguntas a través del recuadro de preguntas y respuestas. Por favor, no sientan nada de pena, todas las preguntas aquí serán bienvenidas, seguramente serán un insumo valioso para la discusión. Y en lo que ustedes ponen en las primeras preguntas, yo quisiera comenzar primero con el teniente coronel el teniente coronel Sierra, para hacer una pregunta que me saltó en cuanto a su presentación. Usted nos mostró los distintos sistemas que se manejan al interior de la dirección y en específico, me parece Macri, habla sobre estas redes o estas estructuras delictivas. No sé si podría compartirnos un poco más sobre qué tipos de variables se integran dentro de este sistema, cuáles son los elementos que convergen ahí o, digamos, cuáles son los insumos que utilizan para el llenado de este sistema. Sobre todo conocer las variables sería bastante útil porque podríamos encontrar buena coincidencia con algunos de los elementos que se mostraron en las otras presentaciones. Teniente Coronel, por favor, si tuviera oportunidad de comentar sobre esto. Pues importantísimo, es uno de nuestros sistemas de información que genera esa dinámica en la planeación operacional integrada entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Es una base de datos que es integrada, hiperconectada al resto de sistemas de la Policía Nacional. Efectivamente, genera unos productos de acompañamiento investigativo a la Fiscalía. Efectivamente, es la fiscalía dueña de los datos hacia esa base de datos que es de la policía. Entonces, es alimentada a través de todos los procesos judiciales que se desarrollan por la Policía Nacional. Quiere decir que todos los informes de investigadores de campo, todos los informes de captura, toda esa andamiaje en el tema van hacia esa base de datos. Pero esa base de datos, el fin es poder identificar actores y estructuras. Entonces es una base de datos que también se encuentra, como lo digo, hiperconectada a otras bases de datos. Entonces a una base de datos de mapas estratégicos que tiene la policía a nivel de pronto de mucha minucia estratégica frente al tema de poder identificar esas estructuras, dónde están delinquiendo y cuál es su afectación en un momento dado o su traslado o mutación hacia otras partes del país. En relación a la pregunta que usted hace de las variables, es todo lo que tiene que ver o todo lo que se maneja con la fiscalía. Estamos hablando primero de poder identificar en qué procesos están esas estructuras, quién tiene las investigaciones judiciales de las estructuras. Entonces puede ser, por ejemplo, una de las estructuras más fuertes en materia criminal y transnacional que tenemos aquí en Colombia es el Clan del Golfo. Entonces, el Clan del Golfo es una estructura que para nosotros, frente a nuestra clasificación, es de GAO, que es un grupo armado organizado, que tiene unas características. Esas características van hacia esa base de datos. Efectivamente, esa base de datos con las variables de la fiscalía podemos ubicar dónde están los procesos contra esas bases de datos y tratar de ubicar el fiscal para decirle que a nivel nacional hay 8 o 10 fiscales que tienen la misma información contra la estructura para que podamos unir la fiscalía, unir los investigadores y hacer una ruta de trabajo fuerte de investigación con esa información de esa base de datos. Variables, efectivamente, el hecho de tener hiperconectada esa base de datos, más o menos le calculo que podemos estar hablando de más o menos unas 300, 400 variables por tenerla hiperconectada. Pero variables funcionales es la que nos permite a nosotros tener la ubicación de esas estructuras, tener la ubicación de qué fiscales están investigando, poder hacer articulación con los fiscales y las unidades de investigación judicial de la policía para intercambiar la información judicial, hacerla premiante y poderla convalidar en materia judicial. Roberto. Muchísimas gracias. Creo que además es un muy buen ejemplo de un tema que seguramente trataremos en otros de los lineamientos que se están desarrollando desde UNODC, el tema de la interoperabilidad y cómo se tiene esta hiperconexión entre distintas instituciones y distintos tipos de usuarios. Esto creo que me lleva o va muy ligado con este trabajo que mencionaban desde Honduras para la construcción de este portal de datos abiertos. Entonces, Juan Carlos, no sé si podríamos pasar a hacer una pregunta contigo
que creo que va un poco relacionado con este tema. Tú nos mencionabas este trabajo que se tiene para poder tener distintas fuentes que converjan en un mismo sistema, en un mismo portal, que está mostrando información que además de todo está ya, digamos, que se facilita el acceso al público, que se tienen ya módulos para consulta. Nos mostrabas algunos elementos que puede contener el analizador avanzado y las desagregaciones y las distintas variables que puede contener. No sé si podrías compartirnos a lo mejor, ya desde el otro punto de vista, desde los retos, para la construcción de este sistema, para poder mostrar esta información desagregada. ¿Qué es lo que más les ha costado trabajo poder obtener? No sé si hay variables que es a veces difícil de que se puedan registrar, si hay algunas fuentes de información que es, no sé, es en algún momento difícil que pueda contener información completa por la propia naturaleza de la investigación. No sé si nos podrías hablar como un poco de estos retos que se tienen para construir eh, la base de datos que alimenta este analizador. Sí, y justamente eso, esos son los grandes retos, poder tener una misma estructura de las bases de datos o la forma en la que las instituciones recolectan la información. La base de datos que está mejor organizada o estructurada para el caso de poder trabajar con este portal es la base de datos de la fuente policial. ¿Por qué? Porque ha venido trabajando desde el año 2013 en poder tener de forma tecnológica el acceso a las bases de datos. Nosotros podemos acceder a los datos policiales, a lo que ha ocurrido hasta el día de ayer, y lo de hoy se está ingresando en este momento. Entonces el sistema se va actualizando. Pero ¿qué pasa cuando vamos a trabajar con los datos del Ministerio Público? El Ministerio Público tiene los datos en su sistema, pero estos no están actualizados en tiempo real, sino que tienen un periodo de tiempo, porque se reciben informes, ellos reciben y estos informes los van digitalizando. Entonces, y la estructura de la base de datos se debe de trabajar, digamos, se crean diferentes líneas de trabajo para darle una limpieza previa a estos datos, para evitar errores para al momento de subir la información al sistema con la misma estructura de codificación y de programación. Entonces, el mayor reto ha estado justamente en identificar esa limpieza de base de datos, pero a la vez el acceso a los datos y al tiempo de alimentación de los datos, ya que quisiésemos actualizar o la periodicidad con la que se alimenta el sistema, porque quisiéramos actualizar mes a mes o cada 2 meses, pero esto depende de la disponibilidad de los datos y que los datos estén completos para poder subirlos al sistema. Y uno de los grandes retos es la disponibilidad y la recolección de la información o la escasa recolección de información en cuanto a las variables que se requieren para subir al sistema, ya que a nosotros no nos sirve subir un número total, es decir, subir 16,000 denuncias por violencia intrafamiliar, no nos sirve un número porque no nos funciona para hacer los análisis con desagregaciones específicas y poder, entonces, porque ese dato ya está publicado en la página del Ministerio Público, pero lo que nos sirve es justamente esas desagregaciones que mencionaba de víctimas e incluso llegar a los temas del victimario. Nos gustaría subir datos del victimario, pero datos no, digamos, no de nombres, porque no vamos a entorpecer procesos, sino de caracterización estadística, pero no tenemos nosotros, muchas veces la denuncia no contiene ese tipo de información, la relación que la víctima tenía con los agresores. Entonces, justamente la forma en que las instituciones recolectan la información y los atrasos en la recolección y la estructura de los datos es lo que hace que haya digamos, los mayores inconvenientes. Y sabemos que pues las instituciones están trabajando y por el hecho de la existencia de esta unidad técnica que tiene una exigencia para las instituciones por las solicitudes de los datos y la organización de la información, se han visto en la necesidad también de ir mejorando en el tema de esa recolección, ya que por el tema de los datos
o el acceso a la información pública, se hace necesario contar con esa información. Había una pregunta que se hizo allí en el chat que decía que si se tiene pensado agregar datos sobre narcoactividad y la incautación de drogas ilícitas y sus variables. Claro que en el tema de análisis o en el tema de poder contar y disponer de información, es parte de la creación del portal. Por ejemplo, para el año 2017 era una de las ideas principales contar con información disponible de acceso público para los análisis y para la toma de decisiones. Pero la disponibilidad de la información es lo que hace que no se suban los datos. Ahora, la sensibilidad de los datos también es otro factor importante. Entonces, y las características que la información debe tener. Pero sí, se tiene pensado, se inició con estos 15 indicadores, pero a la vez se está pensando en seguir aumentando con otro tipo de información, ¿verdad? Por ejemplo, información del sistema del Poder Judicial, casos judicializados y sentenciados. Entonces, y también agregar otras variables, que el tema de la narcoactividad en el entendido de las características de posición geográfica de Honduras y todo lo que conocemos en cuanto al tema de la narcoactividad y drogas en el país, es algo que sí está dentro de los espacios para poder disponer o contar con esa información en algún momento cuando esta información cumpla con los requisitos necesarios. Muchísimas gracias. Veo que ya hay un par de preguntas adicionales en el recuadro y también nos están poniendo por el chat. Los invitamos a que sigan enviándolas. Antes de pasar a estas preguntas, quisiera hacer una pregunta adicional que creo que es muy importante que tengamos claro respecto a la presentación de Martín y específicamente respecto a los lineamientos que se presentaron el día de hoy. Estos lineamientos contienen toda una serie de dimensiones para la recolección de información por parte de las instituciones policiales. Martín, no sé si podrías compartir un poco una reflexión sobre cuáles son las implicaciones para las corporaciones policiales de frente a la publicación de estos lineamientos. ¿Cuáles ves que son los retos o qué cambios podrían detonarse a partir de la adopción de estos lineamientos? Sí, muchas gracias, Roberto. Excelente pregunta. Primero tengo que decir que es un proceso bastante desafiante y estoy impresionado con lo que hemos visto el día de hoy. Hay algunos países que ya están muy avanzados en esta cuestión, pero creo que los desafíos importantes para la cuestión de la policía, por ejemplo, es importante darse cuenta de que hay sistemas más grandes, que no solamente se trata de la recolección de datos para uso propio, sino para la recolección de datos para el sector de la justicia criminal como tal, para poder tener un mejor entendimiento estadístico del sector como tal. Y creo que también es muy importante poder cambiar no solamente de colectar y analizar los datos de crímenes y patrones y tendencias, sino también utilizar estos datos administrativos para poder entender mejor cómo los procesos en la policía están funcionando, cómo vamos en cuestiones de recursos humanos, financieros, estamos utilizando las cosas de la manera más efectiva y también expandiéndolo a la conducta profesional de los oficiales. Si podemos expandir esto, toda esta información es mucho más rica que solamente los datos de los crímenes o de los infractores. Entonces, esto nos ha ayudado a mejorar las operaciones y también la seguridad de la sociedad y la función de las funciones públicas. Entonces, lo que hemos visto es que algunas veces en el sector de la justicia criminal, algunas de las instituciones, de las 4 que mencioné, son muy buenas en cuanto a la recolección de los datos, pero no están necesariamente haciendo mucho con su publicación. Entonces, esto fue lo que se resaltó en cuestión de Honduras. Creo que además de esto se puede utilizar para la creación de políticas, para que los datos estén disponibles, para que las oficinas estadísticas puedan gestionar la información de la justicia, para que se pueda tener toda esta información y esto podría ayudar a que el sector desarrolle más políticas basadas en evidencias
y mejorar las operaciones. Y bueno, no tengo la respuesta definitiva a esto, pero creo que esto nos podría ayudar Muchísimas bastante. gracias, Martine. Y como estamos casi sobre el tiempo, voy a mezclar un poco de las preguntas que hemos visto tanto en el recuadro como en el chat. En una última pregunta que le quisiera hacer a los tres panelistas, les pido por favor que traten de contestarla en casi 30 segundos de ser posible, máximo un minuto para su respuesta. Y tiene que ver con el uso de la información estadística de la policía para poder generar alertas tempranas, para poder intervenir de manera efectiva, incluso previo a escalamientos de la violencia de todo tipo. Aquí se mencionan ataques, desplazamientos internos, cuestiones que tienen que ver con violencia de género. Entonces, no sé si podrían hablarnos un poco, solo unos segundos, por favor, sobre el potencial que tienen las estadísticas delictivas o las estadísticas policiales para poder generar este tipo de alertas y poder intervenir de manera temprana. Le daría la palabra primero al teniente coronel. Para nosotros, pues la estadística es vital, cuantitativamente es vital, la recolección es vital, su tratamiento es vital y efectivamente hay que compaginarlo rápidamente con todas las alternativas tecnológicas que hay. Entonces, poder compaginar, hiperconectarla a otra calidad de bases de datos, como lo hemos visto con los ponentes, con las preguntas, a que mejoremos la calidad del dato y con las herramientas que hoy tiene el mundo a disposición en materia pública y privada, más el desarrollo interno con nuestros ingenieros, de nuestras policías, basados en una necesidad, pueden aflorar muchísimas cosas en materia de lo que tiene que ver con análisis descriptivo, análisis predictivo, análisis cognitivo. Este tema, por ejemplo, para nosotros en Colombia ha sido fuerte en tener nuestro modelo predictivo, que está ya a puertas de salir y ser también un acompañamiento para la toma operacional, para la toma estratégica y para la toma de decisiones tácticas. Yo creería que esa sería la contestación por parte nuestra. Muchísimas gracias, aprecio muchísimo también que haya condensado la respuesta en tan poco tiempo. Juan Carlos, no sé si quisieras agregar algo adicional sobre este tema. Sí, para el caso del trabajo que se viene realizando desde la Policía Nacional y el tema estadístico, la importancia que se le da al uso de los datos es justamente y precisa en una situación que se ha venido dando en el caso de Honduras, y la utilización de los datos estadísticos de que la policía hace es justamente el uso de la estadística en el tiempo real, con el acceso que se tiene a su sistema. Entonces es algo muy importante, ya que no solo se usa a nivel nacional para la estrategia, las diferentes estrategias, sino que se utiliza a nivel local, ya que es la primera fuente de información. Y tal el caso, solo voy a ejemplificar un poco rápido, como algunos miembros o de las personas que están presentes acá saben, hemos venido teniendo algunas inconsistencias en algunas variables ya de registro preliminar, por ejemplo. Entonces, ya nosotros empezamos a trabajar con la generación de unos procesos de eh, empoderamiento y capacitación en algunas variables, y lo estamos haciendo a nivel nacional, ya que esta es la instrucción desde el señor ministro de Seguridad y el señor director de nuestra Policía Nacional para poder darle mayor calidad a estos datos. Entonces ya estamos trabajando desde la validación de datos para que desde el primer respondiente a nivel de la recolección de la información por parte de la Policía Nacional, que desde ahí se tenga la menor cantidad de errores en el registro de los datos, ya que son estos datos los que se usan para el tema de la toma de decisiones. Y si estos datos tienen errores, la toma de decisiones pues también lo tendrá. Entonces se está trabajando y se hace un uso bastante considerable de los datos. Muchísimas gracias. Martine, estamos ya sobre la hora. Te doy tan solo la palabra, por favor, un par de segundos para poder cerrar el webinario. Sí, muy brevemente, considero que recolectar datos de mayor calidad es crucial para poder entender mejor estos fenómenos, y para poder entender los fenómenos, entonces después podremos prevenirlos.
hay que diseñar políticas y creo que los lineamientos no solamente se basan en los datos predictivos de la policía, sino también en tener la parte básica de manera correcta, obtener la información correcta, porque en muchos países ese es el problema, porque se pasan y quieren tener modelos predictivos y se saltan la parte básica y no tienen esta parte correcta. Si tenemos la base correcta, entonces podremos tener bases de datos y sistemas preventivos y correctivos. Ahí ya podemos empezar a los siguientes pasos, modelos predictivos, como dijeron anteriormente las otras participantes, y tenemos que crear una base correcta para poder tener la Muchísimas información gracias. Creo que correcta. ese es un muy buen punto de partida a partir del cual se puede construir para tener precisamente esta posibilidad de generar modelos y de tener una prevención un poco más proactiva. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este webinario. Solamente quisiera dar un aviso final. Primero que nada, gracias por el tiempo que nos dieron. Segundo, una disculpa porque no pudimos ver todas las preguntas que pusieron en el chat, pero estamos tomando registro de todas ellas para poder incluirlas en las discusiones de nuestros siguientes webinarios. Y ese es precisamente el tema que les quiero comentar. Todos ustedes quienes están registrados deben tener ya en sus calendarios también apartadas las fechas de los siguientes webinarios, de los temas que estaremos trabajando en los siguientes días a lo largo de este mes. Será el 15 de noviembre, sistemas de registro de información policial, y 29 de noviembre, aprovechamiento y análisis de la información. Por favor, les pedimos que si no aparece en su calendario, vuelvan a registrarse para que les llegue la notificación automática. Y finalmente, les dejo una vez más los códigos QR para descargar los lineamientos que dieron pie a esta conversación y que estaremos retomando y revisando nuevamente en el futuro con todos ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Espero que esto haya sido de su agrado y de su interés y los esperamos en la próxima. Nos vemos en 15 días. Muchas gracias.